Buenas noches, muchas gracias por todos, por su presencia el día de hoy en esta sala que ya es recurrente en el caso de la escuela, porque justamente lo que queremos es que discutamos permanentemente los temas importantes para el país. En esta oportunidad, nuestro tema es desafíos en la regulación de las telecomunicaciones en tiempo de pandemia. En realidad, un tema con bastante importancia el día de hoy, dado que todas nuestras actividades han girado en torno justamente a esa posibilidad de comunicarnos a través de distintos medios, pero creo que para todos los fines prácticamente, ¿no? Era impensable que a principio de este año pensábamos en teletrabajo como una opción a futuro por revisar y hoy día prácticamente todos estamos envueltos en ello. La educación, sin duda, las ventas, la economía también se ha dinamizado mucho a través de estas nuevas opciones que tenemos el día de hoy. Sin duda, entonces, creo que es importante en esta en la situación que nos encontramos actualmente, pero también para futuro, pensar en que todos deberíamos tener acceso, ¿no es cierto?, a telecomunicaciones, y no solamente eso, sino tener una calidad de servicio también que es muy importante. Entonces, hay brechas que tenemos que cerrar, sin duda. Lo que yo siempre digo, nuestro país es un país muy diverso y justamente hace que estos esfuerzos sean todo un reto, ¿no? Para todos los actores. Y en esta oportunidad, justamente quiero agradecer a OCIPTEL en nombre de Rafael Muente, su presidente, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Rafael, por confiar en la universidad también para propiciar estos espacios de diálogo y de encuentro. Creo que no va a ser la primera vez, vamos a tener continuamente, como ya lo estamos haciendo a través de la escuela, estos espacios de diálogo con distintas perspectivas. Entonces creo que la presentación de Rafael el día de hoy va a ser muy importante para comprender desde el punto de vista del regulador qué estamos pensando justamente para lograr este objetivo de tener este servicio, ¿no es cierto?, con acceso a la mayor cantidad de personas en nuestro país y en la calidad que se debe. Pero también ustedes saben que es muy importante tener distintas perspectivas. Creo que parte del objetivo de este tipo de conversatorios es que cada uno se forme sus propias percepciones, ¿no es cierto?, y escuche las diferentes perspectivas. Y por eso tenemos como comentaristas a la presentación de Rafael Muente, a Leonie Roca, presidenta de AFIN, de la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional, quien también nos pondrá justamente en la mesa la perspectiva justamente de la empresa privada, de los inversionistas, qué cosas están buscando para justamente facilitar la entrada de nuevos operadores, que se genere competencia en este rubro también. También tenemos como comentarista a Julio Aguirre, profesor de la Escuela de Gestión Pública y coordinador del área de regulación, infraestructura y competencia del Centro de Investigación de la Universidad, para que también nos presente esa perspectiva desde la academia, ¿no? ¿Qué se hace en otros países? ¿Por qué hacer una cosa u otra podría tener mayores ventajas o no? Y creo que eso es importante también escuchar para, nuevamente, como digo, formarnos una apreciación respecto del tema y sobre todo de saber qué rumbo vamos a tener. Entonces creo que la presentación de hoy día es particularmente interesante en este contexto en que vivimos, y sin más vuelvo a agradecer a todos los participantes de esta noche, y no me queda más que agradecer también a todos los asistentes por su presencia y por las preguntas que van a hacer y segura van a enriquecer la discusión de hoy. Muchas gracias y adelante, Rafael. Buenas noches, Elsa. Muchísimas gracias a la Universidad del Pacífico por la invitación y, por supuesto, nos comprometemos como los UTEL en seguir aportando a la discusión pública sobre los temas que nos conciernen a todos nosotros como ciudadanos, desde la perspectiva del ciudadano a pie, así como lo que corresponde a los que hemos asumido una responsabilidad de dar servicios al país y aportar con nuestra experiencia, con las capacidades que tenemos para beneficiar a los ciudadanos de nuestro país desde, en este caso, el OCIPTEL. Muchas gracias y espero que, por supuesto, esta oportunidad sea
beneficiosa para todos los que estamos aquí reunidos en esta situación. Así que voy a proceder a... no sé si están viendo la pantalla con la presentación en este momento. Se ve perfecto, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a tocar este tema. Estoy tomando también el tiempo. Sé que tengo aproximadamente 40 minutos y voy a tratar de ser muy puntual y muy exacto en el tiempo que tome. Vamos a abordar un tema que en verdad nos concierne a todos desde distintas perspectivas. No solamente desde la perspectiva académica o la perspectiva de la gestión pública, sino particularmente, como ya ha dicho Elsa en la introducción, desde la perspectiva cotidiana, ciudadana, de cada uno de nosotros, que es, bueno, cómo nos vinculamos con la prestación de servicios públicos durante esta situación totalmente inusitada, totalmente imprevisible, que era la pandemia. Y sabemos perfectamente que en esta situación estamos cambiando radicalmente nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de estudiar, nuestra manera de trabajar, y en general nuestra vida en sí ha sido transformada de manera radical. ¿Qué temas vamos a tocar? En primer lugar, un aspecto fundamental, ¿no? Que esta situación nos lleva también a una transformación personal, ¿no? No solamente transformaciones institucionales, sino transformaciones que tienen también que afectarnos a cada uno de nuestros roles en la sociedad, nuestros roles en el trabajo, en nuestra vida social, etcétera, etcétera, nuestra vida familiar también, por supuesto. La importancia de pensar en digital. Después, cómo la pandemia exige de todos nosotros en cada uno de los estamentos en los cuales estamos involucrados una aceleración de la transformación digital y a su vez de la flexibilidad normativa. Y eso sí nos comprende a nosotros desde la perspectiva de los CIPTEL. Luego, cómo estamos afrontando el problema de la gestión de redes durante esta situación de emergencia, durante la pandemia. ¿Cuáles son los avances que hemos desarrollado durante este periodo y cuáles son los desafíos futuros? Pasemos de frente entonces a un gráfico que en verdad busca ser una inspiración para todos nosotros, la importancia de pensar en digital, ¿cierto? Pensar en digital no solamente es hacer una copia de lo que nosotros hacíamos en nuestra vida cotidiana y digitalizarla, ¿no? No es que un documento que antes era impreso en papel ahora se digitaliza y estamos nosotros digitalizándonos en ese sentido. Pensar en digital realmente es un proceso de transformación y ello implica repensar los procesos internos a nivel personal, a nivel de nuestro relacionamiento, a nivel de nuestro trabajo y a nivel, en verdad, de las relaciones que se dan entre sociedad y Estado, entre Estado y personas, y entre personas a sí mismo. La transformación digital en verdad significa el repensar, el ver las cosas desde una perspectiva distinta. Yo siempre lo comparo a esta situación particular cuando en la película The Matrix, ¿no? Cuando Neo en un momento determinado deja de ver las imágenes como tales y comienza a ver los ceros y unos que conforman esta realidad digital que él no entendía y que le permite interactuar de una manera distinta, ¿no? Es un poco la idea de qué significa el reto, porque es un reto, por supuesto, el poder transformar nuestra propia actitud y nuestro propio entendimiento y nuestra propia vocación de abordar los problemas. Y esto implica, por supuesto, obviamente, una experimentación de las herramientas digitales, implica, por supuesto, el cómo nosotros transformamos digitalmente las instituciones y los procesos internos y externos en las instituciones en las cuales estamos vinculados, ¿no? Implica, por supuesto, la universidad, implica los centros laborales, implica prácticamente todo nuestro entorno.
básicamente generar también los incentivos necesarios, ¿no?, para que esta situación se dé poco a poco hasta volverse algo intuitivo, hasta volverse algo natural en todos nosotros. Ello también implica, desde el punto de vista de la regulación, una regulación que salga de los parámetros tradicionales, ¿no? Y una regulación que implique también observar cuáles son las herramientas y los elementos que deben incorporarse en el proceso regulatorio, basándonos, por supuesto, en datos, no basándonos en percepciones, utilizando las herramientas de Big Data, utilizando la inteligencia artificial. Y obviamente esto trasladado también a lo que son ciertas instituciones como la protección al consumidor, ¿no? Como no solamente el tema regulatorio, sino también la relación entre consumidor y proveedor, y entre proveedor y consumidor, viéndolo desde ambos enfoques, ¿no? Entonces, tenemos este reto que en verdad, en ciertos aspectos, ya está impuesto por la realidad, ¿no? A veces no hay alternativa más que acostumbrarse y afrontar el reto, porque no van a haber más alternativas. Hoy día tenemos que hacer una serie de interacciones y trámites digitales necesariamente porque no existe la presencialidad en el panorama que nosotros tradicionalmente teníamos. Y la pandemia justamente está generando la necesidad de la transformación digital en varios aspectos, ¿no? En primer lugar, veamos cómo nos estamos moviendo, ¿no?, a nivel de las velocidades de Internet fijo en la región. Las velocidades de descarga de Internet fijo en la región se han venido incrementando. Esto, por supuesto, porque ello implica necesariamente una exigencia por parte de los consumidores en ese sentido. ¿Qué implica eso? Hoy día estamos trabajando desde casa, estamos realizando una serie de actividades que antes eran presenciales a través de medios virtuales. Por otro lado, los comercios están utilizando mucho más que antes, evidentemente, lo que son herramientas de comercio electrónico, igualmente la banca, y en general, ¿no?, las actividades están tendiendo a utilizar más los medios virtuales. Obviamente lo estamos presenciando ahora. En otros tiempos yo estaría sentado en el auditorio de la Universidad del Pacífico y no haciendo esta charla desde mi domicilio. Entonces, toda esta situación, claro, es prácticamente exigente de un crecimiento de la velocidad de Internet fijo. Aun cuando, por supuesto, Internet móvil tiene y va a seguir teniendo un poderoso desempeño, porque particularmente en el Perú, ¿no?, tenemos una red móvil mucho más robusta que lo que tenemos a nivel de nuestras redes fijas. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Por el nivel de competencia que se da a nivel de las redes móviles en comparación a las redes fijas, donde tenemos un mercado mucho más concentrado en ese sentido. Y ello nos exige también, desde la perspectiva del regulador, utilizar herramientas como la supervisión remota, ¿no? La supervisión remota se vuelve una necesidad también en nuestro caso, porque, nuevamente, existen restricciones para poder hacer una supervisión presencial, y además, desde hace mucho tiempo estábamos nosotros ya trabajando en la posibilidad y la necesidad de vincularnos con los nodos, con las redes de los operadores, de manera tal que podamos nosotros estar viendo en tiempo real cómo se desempeñan esas redes, tal como ya existe con la red del operador de la red dorsal nacional de fibra óptica Azteca, y con los concesionarios que tienen a su cargo la banda de 700 MHz, ¿no? Entonces, eso necesariamente genera estos procesos acelerados. Actualmente estamos nosotros trabajando muy fuertemente, buscando llegar a acuerdos rápidos con los operadores de redes, con el fin de pasar ya a una supervisión, a un monitoreo en tiempo real a través de herramientas tecnológicas y no presenciales, ¿no? Ello, por supuesto,
el contexto nos lleva hacia eso necesariamente y requiere, por supuesto, ¿no?, un enfoque de prevención por parte del regulador. El objetivo del regulador, y esto también es un tema colateral, pero que también es vigente y mencionarlo, el objetivo del regulador no es sancionar. Cuando un usuario tiene problemas, lo que busca la sociedad y lo que busca el regulador en su rol es que el problema se solucione. El problema no se soluciona con la sanción. La sanción eventualmente puede ser una herramienta disuasiva, ¿no?, y que genere un incentivo a no cometer errores o no incurrir en problemas de acuerdo a la normatividad vigente. Pero en verdad, ¿no?, existen herramientas mucho más poderosas para generar bienestar, para generar un mejor servicio. Y eso, una de ellas es justamente la posibilidad de estar monitoreando permanentemente, como dice el refrán, ¿no?, el ojo del amo engorda al caballo. También es importante ver que los operadores estén conscientes de que estamos en todo momento conectándonos y conociendo qué está pasando con las redes, qué problemas de calidad pueden existir, qué caídas en las redes pueden existir, porque en la práctica a veces nos enteramos mucho después de que ha habido un problema de servicio, un problema de caídas en las redes, ¿no? Entonces la supervisión remota obviamente es una necesidad y además en el contexto de esta pandemia resulta siendo, por supuesto, de gran importancia para todos nosotros de la perspectiva de los usuarios, de la perspectiva del Estado, ¿no? Porque recordemos, los servicios públicos como los de telecomunicaciones tienen a su titular, tienen como titular al Estado y desarrolla y presta esos servicios a los ciudadanos a través de los concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. Así que esta es una de las necesidades que tenemos actualmente en el contexto de la pandemia. Otra que es totalmente necesaria y que ya en verdad habíamos anunciado desde antes de la ocurrencia de la pandemia, pero que hoy día requiere una mayor aceleración en su implementación, es la simplificación normativa, ¿no? El regulador necesita facilitar también a través de mecanismos de revisión integral a la regulación existente. Y esto porque en el tiempo se ha venido, como tantas veces pasa en nuestro país, se han venido produciendo y emitiendo una serie de normas, ¿no?, que se han sobrepuesto unas a las otras y que generan en un momento determinado la obsolescencia de muchas de ellas debido a los avances tecnológicos, al desarrollo del mercado, etcétera, etcétera. Y eso implica también hacer una revisión integral de las normas que el OCITEL ya ha realizado. El OCITEL ya ha culminado con hacer una evaluación de todas las normas emitidas desde su creación y estamos en pleno proceso de eliminar, flexibilizar, consolidar y simplificar las normas y las regulaciones, ¿no? Y obviamente sin perder la brújula de que nosotros tenemos que evaluar qué normas existen en función de las necesidades del servicio, de los avances en la prestación de los mismos, en las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes, aquellas que ya van apareciendo, y ello obviamente va a ser mucho más relevante para que el regulador, para que el OCITEL, en el caso de las telecomunicaciones, tenga que ser mucho más ágil en sus procesos internos para efectos de determinar qué regulación debe emitirse o qué regulación debe modificarse o eliminarse en su caso, ¿no? La idea es, obviamente, evitar la sobreregulación. Como sabemos, la tentación del regulador siempre es regular, ¿no? Y esa es una tentación contra la cual tenemos que luchar conscientemente, preguntarnos siempre en nuestro proceso regulatorio, en primer lugar, si hay un problema, porque muchas veces, y lo vemos, por ejemplo, en proyectos del Congreso. En el proyecto del Congreso, estos que estamos viendo, a veces se quiere regular, pero cuando nos ponemos a analizar si realmente existe un problema para resolver, vemos que en la práctica no existe tal problema. Un ejemplo de ello es el proyecto que plantea, se denomina algo así como la consolidación de los datos justos o algo así, pero lo que busca es que los datos no utilizados en los planes postpago,
se puedan trasladar al periodo de facturación siguiente. ¿Mm? Y en verdad, ¿se requiere esto? ¿No? ¿Se requiere acaso hacer esto? Existen para aquellos usuarios que quieren tener un control estricto de lo que pagan por lo que reciben, los sistemas prepago. Y los sistemas postpago más bien son otra modalidad de facturación por la cual los operadores le dan un paquete de datos a los usuarios y estos tienen ese paquete a su disposición y uno paga por tener un paquete de datos o de voz, etcétera, etcétera, a su disposición. Entonces son dos modalidades totalmente distintas y hechas, ¿no?, para cada necesidad. Entonces, el plantear, el llevarse los datos no utilizados al siguiente periodo, lo que va a generar es una distorsión total del sistema actualmente vigente, va a generar eventualmente reajustes en las tarifas, va a generar que los planes ilimitados, no sé, entren en un limbo y eventualmente se restrinjan. No sabemos qué opción puede tomar el mercado frente a ese tipo de planteamientos. Pero en verdad, ¿existe un problema? En verdad, no existe un problema, porque cada necesidad de cada usuario tiene un plan distinto, ¿no? Entonces, en muchos casos, el Congreso, que se maneja con iniciativas políticas y no técnicas, plantea ese tipo de propuestas y, bueno, colisiona con los análisis y, por supuesto, las opiniones que los IPTEL ven contrario. En nuestra lógica regulatoria, lo primero que tenemos que hacer es evaluar si existe un problema y, además, si existe un problema, plantearnos la pregunta sobre si ese problema se resuelve a través de la regulación. Porque, además, no basta el de determinar que un problema existe para entrar a regular. Y, por lo tanto, el siguiente paso es entrar a regular y luego de ello examinar, ¿no?, si esa regulación da una propuesta que sea beneficiosa desde el punto de vista de costo-beneficio, si efectivamente tiene sentido y cuáles van a ser los impactos regulatorios que existan, etcétera, etcétera. Es un proceso que no es sencillo, es altamente técnico y por eso requiere, ¿no?, mucho trabajo, muy cuidadoso y además lo que implica el proceso de plantear esos proyectos a través de una publicación del proyecto en nuestra página web. Una vez he hecho conocido esto en el Diario El Peruano, y luego recibir los comentarios, audiencia pública, para que en verdad cualquier persona pueda dar su opinión, y ahora justamente los medios virtuales han incrementado, fíjense, los medios virtuales de las audiencias públicas han incrementado el número de personas que se unen a la audiencia, porque ya no hay que desplazarse físicamente al local de los IPTEL o al local donde llevemos a cabo la audiencia. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo la solución virtual, la solución digital, termina siendo mucho más eficiente que una audiencia pública presencial como antes. Luego la audiencia, recopilar los comentarios, hacer nuestra matriz de respuesta a los comentarios, finalmente poner la propuesta final a disposición del Consejo Directivo de los IPTEL, que la discute, la debate y eventualmente la modifica y la aprueba. Entonces, todo este escenario, que es un escenario muy reglamentado, ello está, por supuesto, muy en línea con las mejores prácticas regulatorias, con las prácticas que llevan los países de mejores políticas públicas, que son parte de la OCDE. El Comité de Políticas Regulatorias es un comité donde participamos, invitados, ¿no? Y además recordemos que a pedido de los IPTEL, la OCDE ha hecho una evaluación integral del regulador y ha emitido un libro sobre el particular, ¿no?, calificándonos como una entidad competente que, por supuesto, tiene muchas alternativas para mejorar, pero que también requiere mucho apoyo institucional por parte del Estado, ¿no? Entonces, toda esta lógica regulatoria requiere un esfuerzo especial, el cual estamos haciendo a pesar de todo el ruido que a veces nos distrae y a veces nos genera el tener que enfocarnos en otras cosas, pero finalmente nuestro compromiso como una institución que tiene ya más de 26 años al servicio del país es mantenernos en esa lógica y, por supuesto, dar el salto hacia la transformación digital a la cual nos comprometimos hace más de 2 años. ¿Cómo se ha generado en ese sentido la evolución de producción normativa de los IPTEL? Como vemos,
¿no? Hoy día la curva, y no estamos hablando de COVID, sino estamos hablando de la curva regulatoria, ¿no? Y vemos también cómo la curva se está aplanando, y la idea es obviamente que ahí comience también a bajar, ¿no? Una tendencia a la estabilización y a la reducción de normas vigentes. El compromiso de los IPTEL es acabar con la reducción, con la evaluación y la consolidación de normas hacia el año 2023. Es un proceso largo, es un proceso que es muy minucioso y cuidadoso, pero que ya comenzó, ¿no? Entonces, ya este crecimiento normativo ha comenzado a variar, ha comenzado a retroceder, y en ese sentido también está el compromiso del regulador para ser más eficiente y también facilitar lo que es nuestra labor, que está vinculada al desarrollo de las telecomunicaciones, al mejor servicio por parte de todas las personas y todos los ciudadanos que requieren, por supuesto, un servicio público de mayor calidad y con mayor cobertura. Por otro lado, tenemos la producción normativa ya mostrada a través de los años, y vemos cómo existe ya una abrupta baja en los años 2017 en adelante, ¿no? Entonces, esto nuevamente ratifica que las resoluciones de carácter normativo vienen reduciéndose considerablemente, lo cual implica una vocación de facilitar, reducir la intensidad regulatoria en la medida que existe más competencia en el mercado. Esta diapositiva muestra también cuáles son estos avances ya en detalle, ¿no? Ahí vemos derogaciones de, por ejemplo, reglamento de disponibilidad y continuidad de los teléfonos de uso público rural, la derogación de lineamientos de acceso universal, la derogación de procedimientos de supervisión del plan mínimo de expansión, la derogación del sistema de medición de llamadas de telefonía móvil, la derogación del régimen de tarifa para llamadas de servicios móviles por satélite, la derogación del reglamento de cobertura, y vemos en verdad cuál es la técnica que estamos utilizando. En ciertos casos es la derogación pura y simple, en otros casos es el traslado a otro tipo de norma, y por supuesto también, ¿no? La perspectiva de dejarlo en espera para una próxima norma regulatoria que acoja, si es que es pertinente, este tipo de iniciativas o normas vigentes. Y bueno, por supuesto, el ir hacia la transformación digital afronta problemas, ¿no? Afronta problemas que tenemos nosotros que también resolver, no solamente de la perspectiva del regulador, sino por supuesto a través de un esfuerzo de toda la sociedad. Porque lo cierto es que hay muchos trámites que están habilitados desde el punto de vista digital, pero que en verdad no se encuentran masificados todavía. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muchas veces los consumidores, ¿no? No les gusta, bueno, como seres humanos, los cambios no nos son cómodos, y obviamente existe una resistencia natural al cambio. En ese sentido, es importante también entender que justamente esta situación de pandemia, que por razones sanitarias nos tiene más, obviamente, confinados a nuestros domicilios, es una oportunidad justamente para forzar ese cambio, debido a que existe también un incentivo a dejar de realizar trámites de tipo presencial, ¿no? Otro tema, bueno, no hay a veces suficiente información, ¿no? Y a veces no hay información del propio OSIPTEL. Existen una serie de herramientas que tiene el OSIPTEL que muchas personas no conocen, porque nuestra capacidad de comunicar de manera masiva es insuficiente. Yo estoy seguro que muchas personas aquí no están conscientes que el OSIPTEL envía mensualmente un mensaje a sus teléfonos móviles. Todos los meses el OSIPTEL envía un mensaje de texto recordando algunas obligaciones de los operadores o algunos derechos de los consumidores, ¿no? Y le he preguntado, y hay personas que preguntan, por ejemplo, oye, ¿yo puedo suspender
el servicio, ¿cómo es? Le digo, pero tú tendrías que haber recibido un mensaje en tu celular, ¿no? De parte de OCIPTEL explicándote cómo es, ¿no? Y la persona me dice, no es así. A ver, abre tu celular, mira tu mensaje de texto, hay uno que debe tener como título OCIPTEL. Y ahí está. Pero las personas incluso no damos por, no nos preocupa, ¿no? No nos damos el trabajo de leer esos mensajes que nos llevan, que a veces obviamente tienen una finalidad informativa y útil para los usuarios, ¿no? Y obviamente todavía existe la necesidad de hacer transformación normativa, ¿no? Hay normas que todavía requieren trámites presenciales, ¿no? Y ojo que incluso en entidades, algunas entidades privadas y otras entidades públicas, existe todavía esta, se siente, ¿no? Esta necesidad de seguir yendo a la oficina, seguir haciendo cosas presenciales cuando no son necesariamente obligatorias o en verdad no son requeridas, ¿no? Yo hablaba hace unos pocos días con una persona que trabaja en otra entidad pública y explicaba que efectivamente en su entidad habían determinado que había que ir a trabajar presencialmente y lo que sucedió es que a los pocos días hubieron un brote de contagios en la entidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido pasando también en algunas entidades del sector privado y nos es difícil, pues nos es difícil el tomar una decisión y además emitir las normas que nos obliguen realmente a hacer el cambio de trabajar desde nuestros domicilios. ¿Qué alternativas existen, ¿no? Respecto a estos casos? Bueno, obviamente necesitamos incentivar a los usuarios al usar los canales digitales. Aquí también debo mencionar un proyecto en el Congreso, partiendo de una conclusión que es cierta, que debido a la pandemia, el uso de los call centers se ha visto reducida en la cantidad de gente que trabaja por la necesidad de la distancia social que hay que guardar entre los trabajadores. Ello ha reducido la capacidad de atención a través de los call centers y ha empeorado la atención de los usuarios para resolver sus problemas de gestión de su servicio. Eso es absolutamente cierto. Pero si bien es cierto desde nuestra perspectiva, eso tiene que servir como una base para más bien impulsar el uso de herramientas digitales para realizar las gestiones de nuestro servicio como usuarios. En el Congreso más bien se ha planteado la idea de que no, ahora ya nada debe ser telefónico, ahora todo tiene que ser presencial. O sea, todo el mundo tiene que ir a hacer su colita y que lo atiendan personalmente en los centros de atención presencial de las empresas. Como se puede ver, las perspectivas son no solamente distintas, sino antagónicas, ¿cierto? Nuevamente, existe esa lógica que tenemos que vencer. Lo que tenemos que vencer es esa tentación de pasar de esta situación restringida por la pandemia a, más bien, fortalecer, ¿no? Los canales digitales y no más bien regresar a un estadio anterior al que hemos tenido anteriormente, ¿no? Previamente. Otro tema es homogenizar la información y los trámites digitales, ¿no? Ciertamente es importante establecer parámetros que sean de uso común para que el usuario no sienta que existen universos, ambientes digitales distintos según los operadores. En la medida de lo posible tenemos que buscar que se homogenicen, que se hagan comunes este tipo de trámites, los pasos, incluso cómo se estructura, ¿no? En cada herramienta digital, tablet, teléfono móvil, etcétera, etcétera, cómo está estructurado esto para que sea cada vez más fácil, ¿no? Y más intuitivo hacer uso de las herramientas digitales. Y obviamente, finalmente, se requieren pues, modificaciones normativas en ese sentido, ¿no? Pero todo esto es un proceso
que implica esfuerzos a distintos niveles en nuestra sociedad. Desde el punto de vista del derecho, bueno, el derecho administrativo tiene que también proveer las herramientas a la administración pública para una mayor flexibilidad, ¿no? Y en eso, nuevamente, también tenemos tiempos, procesos que a veces dificultan actuar con la rapidez para hacer esas modificaciones, ¿no? Todavía tenemos normas en la Ley de Procedimiento Administrativo General que no facilitan, ¿no? Procesos de notificación, procesos de abrir una cuenta, por ejemplo, abrir una cuenta en donde se pueda recibir, como si fuera nuestra casilla postal permanente, todo tipo de notificaciones en cualquier tipo de procedimiento administrativo, y que esa entrega sea como la entrega de una notificación en nuestro domicilio. Y sin que el usuario tenga que dar razón y tenga que decir, ya, por si acaso sí lo recibí, si no, no hay efecto en esa notificación, ¿no? Es como decir, me ponen un papel bajo la puerta de mi domicilio, pero si yo no firmo un cargo, entonces nunca fui notificado. No es tampoco así, y también necesitamos pasos en el derecho administrativo para llegar a ese nivel de mayor flexibilidad, ¿no? Y obviamente hay que entender que necesitamos esa flexibilidad, necesitamos esa rapidez y esa capacidad de reacción con sentido de urgencia. El sentido de urgencia es muy importante en todo tipo de gestión, pública o privada, ¿no? Para llevar a cabo esos cambios que todos necesitamos. Acá hay un tema que voy a abordar también, que es cómo hemos gestionado el tema de las redes en la pandemia. La velocidad, lo primero que hay que decir, que ha habido un cambio abrupto en lo que era el desempeño, muchos dirán el performance, pero es el desempeño, ¿no? De las redes, tanto fijas y móviles, prepandemia. Aquí vemos la primera, que es donde vemos a Perú ubicado en un buen desempeño, entre los mejores prepandemia. Esto es tomado por Ookla y es tomado en diciembre del 2019. Sin embargo, vemos que luego, comenzando la pandemia, esta posición del Perú ha sufrido un deterioro grande, y eso es porque existe una serie de debilidades en la configuración de las redes, ¿no? Particularmente, sabemos muy bien que el Perú es un país que se ha desarrollado a nivel urbano de manera horizontal, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que crecen las ciudades, crecen de manera horizontal, en la extensión del territorio, no crecen verticalmente, no crecen hacia arriba. Y esto, por supuesto, exige que las redes también tengan que extenderse en su alcance geográfico, y cuando los centros usuales de generación de riqueza, de producción, están en un cierto lugar y de pronto se desplazan a los domicilios de las personas, claro, hay una red que está configurada para dar servicio con mayor intensidad, con mayor requerimiento en una zona, y de pronto esto cambia abruptamente de un día para otro, y eso también, esa debilidad de la estructura de las redes, ha perjudicado, por supuesto, el desempeño de las mismas en el Perú en comparación a otros países, ¿no? Y eso obviamente requiere ser solucionado, requiere ser minimizado, y hoy día se están dando visos de mejoras, ¿no? En el desempeño de las redes, no a niveles prepandemia, pero sin duda mejor nivel de desempeño de las redes. Y esto implica, por supuesto, inversión. Y eso es lo que hay que entender. El desarrollar redes requiere inversión. Y la inversión por parte de un privado no puede darse si no hay incentivos a que esa inversión sea productiva, que sea rentable. Y eso es lo que hay que entender también, y todos lo tenemos que entender, ¿no? No podemos forzar a las empresas, que son las que invierten, en vez de que el Estado invierta. El Estado no tiene los medios para invertir lo que invierte en la empresa privada. No podríamos reemplazar a la empresa privada por el Estado, porque el Estado no tiene ni la capacidad de gestión, ni tampoco tiene el dinero, no tiene los recursos como para poder gestionar las redes como se hacían en la época de Entel CPT hasta los años 90, en donde el Perú era el país de peor desempeño en lo que de Latinoamérica a nivel de telefonía, solamente superado en América por Haití. Entonces, no podemos regresar a eso, y tenemos que entender cuál es la lógica
del sistema institucional que vivimos desde la privatización de Entel y CPT en el año 1994. Entonces, ¿se requiere inversión? Sí se requiere inversión, ¿no? Eso es absolutamente cierto, pero para que se dé la inversión requerimos también facilitar esos canales y no más bien complicarlos y no más bien generar mayores costos a la inversión. Nosotros hemos desarrollado enormemente, considerando el punto de donde partimos, ¿no?, las redes de telecomunicaciones, la calidad de las telecomunicaciones, aun cuando se diga que son malas, los precios de las telecomunicaciones. Perú sigue siendo uno de los países de menor precio a nivel de tarifa implícita de datos móviles de la región, ¿no? Solamente más bajo es en Chile. Pero luego de ello, Perú sigue siendo un país donde el megabyte es barato. Y obviamente, debido a todos los retos que implica la gestión de redes en pandemia, ¿no?, los parámetros han generado un cambio en el patrón de consumo, eso ya lo hemos conversado, ¿no? Y esto obviamente ha generado que el principio de neutralidad de red tenga que ser de alguna manera flexibilizado, porque hay que privilegiar ciertos contenidos, ciertos servicios vinculados a la productividad y no tanto al entretenimiento. El OCIPTEL emitió normas al respecto, ¿no? Y este es un cuadro que resume las normas que emitió el OCIPTEL durante el estado de emergencia hasta el momento, que en un momento además estableció la imposibilidad de suspender el servicio durante el estado de emergencia, en caso de morosidad. Luego de más de 100 días se levantó esa prohibición, las empresas reaccionaron dando facilidades a los usuarios que tenían problemas de morosidad, porque obviamente el interés de las empresas era no perder usuarios, era fidelizar a los usuarios, y de ahí ya la situación se ha venido normalizando en nuestro país. Pero seguimos, y durante ese periodo se han ido progresivamente flexibilizando las normas en función que también la economía iba tomando nuevamente a través de las normas que emitió el Estado, ¿no?, el Ejecutivo. También se iban flexibilizando las restricciones para las actividades económicas. ¿Cuáles son los desafíos futuros de la pospandemia? Bueno, realmente continuar con este impulso de la transformación digital, continuar con nuestra vocación de ser más eficientes, en buscar generar incentivos a que el servicio sea mejor dado, con mejor calidad, con mejor cobertura. Y esto obviamente implica también, por ejemplo, en la atención de los reclamos de los usuarios en segunda instancia que llevamos a través del Tribunal de Solución de Reclamos de los Usuarios, el TRASU, ¿no? Ya hemos nosotros culminado el proceso de transformación digital del TRASU, lo cual ha implicado, por supuesto, todo un análisis paso, por pequeño que sea, de cada uno de los tramos del proceso, y hacer la transformación utilizando las herramientas digitales. Vamos hacia la supervisión remota, y obviamente esto también va a tener un impacto importante en lo que es el desempeño del regulador y el desempeño de las redes también. Así que bueno, me queda todavía 1 minuto y medio aproximadamente, y quiero aprovechar justamente este 1 minuto y medio, ¿no?, para expresar la vocación que tiene el OCIPTEL, ¿no?, de seguir avanzando en la ruta de la transformación digital para solucionar y mejorar la calidad del servicio, mejorar las condiciones de cobertura y, por supuesto, seguir incentivando la competencia, que es finalmente aquel factor que hace que las eficiencias que persiguen las empresas sean trasladadas, sean interiorizadas en las tarifas que reciben los usuarios. Y sin más, faltando todavía algo así como 1 minuto para terminar, estoy dentro del tiempo asignado. Agradezco mucho su atención y quedo, por supuesto, a la expectativa de los comentarios que se hagan al respecto y de las preguntas del público. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Ahora le damos pase a Julio Aguirre. Adelante, Julio. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Elsa, tu equipo. Rafael, muchas gracias por tu presentación. He tomado nota de algunas cosas que han ido en línea un poco con lo que yo tenía de expectativa de lo que más o menos
ibas yo esperaba lo que ibas a decir un poco latinado. Este, eh, eh, claro, nosotros desde la academia, lo usual es que tomamos una foto, ¿no? Y miramos cómo se encuentra, cuál es el estado situacional del país, digamos, en materia de conectividad, ¿no? Entonces uno recurre a estos indicadores del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, y uno mira ahí cómo nos encontramos, ¿no? Y la cifra del año 2019, antes de todo esta locura de la pandemia, ¿no? Nos ubicaba en una posición no muy simpática, en 98 de 141 países, en todo lo concerniente a la adopción de las TICs, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación. Y, pero en materia de acceso a telefonía móvil, tenemos una buena penetración, ¿no? Por cada 100 habitantes, el indicador arroja de 123.8 suscripciones por cada 100 habitantes. Ahí es evidente eso, el mercado de telefonía móvil ha sido muy dinámico, y en eso Occitel hay que reconocer que ha tenido un rol bastante importante, ¿no? El tema de la portabilidad numérica y sus modificaciones en el tiempo han conllevado han facilitado, han ayudado a este desempeño en telefonía móvil. Sin embargo, todavía hay un tema con la brecha de acceso a Internet. Por lo menos este reporte y registra que el 52.5% de población adulta es solamente ese porcentaje de usuarios del Internet, ¿no? Bueno, entonces todo esto nos lleva a una palabrita, ¿no? Que ya la has manejado, es la brecha digital, ¿no? Que urge cerrarla, y sobre todo en este contexto, ¿no? Que la pandemia nos ha puesto un reto, pero al mismo tiempo una oportunidad para esta transformación digital, o este término que has usado de pensar en digital, ¿no? Con lo cual yo estoy bastante de acuerdo. Sin embargo, el rol del regulador es complejo, ¿no? Yo he trabajado también en un organismo regulador, y esta tarea de lidiar con, llegar a este equilibrio entre usuarios y operadores, es complejo, ¿no? Pero finalmente la regulación es un vehículo, creo yo, que apunta finalmente a que todos los ciudadanos, por lo menos en el sector de telecomunicaciones, todos estemos conectados, ¿no? Ese es el gran objetivo. Y entonces, esta pandemia ciertamente pone desafíos al regulador, y el regulador debe adaptarse, creo, a este nuevo entorno, a esta nueva situación, ¿no? Y como se dice coloquialmente, pensar fuera de la caja, ¿no? Y, yo he podido revisar algunas experiencias en otras ciudades, en otras latitudes, y se habla mucho de un regulador que sea bastante dialogante con los operadores, ¿no? De hecho, no me quiero exceder el tiempo, pero me ha dado curiosidad mucho. Hay un término que se usa, una caja de arena, el sandbox, ¿no? El sandbox regulatorio, que es una adaptación, por decirlo así, de la experiencia en países como Corea del Sur, en el cual lo han utilizado mucho para las fintechs, para dinamizar un poco este sector de las fintechs. Y básicamente lo que hace estos marcos regulatorios vía sandbox, como le llaman, es que el regulador conversa con los operadores y desarrolla una suerte de proyectos de incubación, son proyectos incubados, ¿no? Para ciertas áreas geográficas, sobre todo las áreas rurales, las más alejadas, las que más necesidades tienen de cierre de esta brecha, y con indicadores concretos, ¿no? Sobre los cuales van a ser medidos, pero que van a estar asociados a inversiones, ¿no? Por parte de los operadores, y con indicadores de éxito, digamos, ¿no? Para ir verificando si este modelo funciona. Ciertamente esto toma un tiempo para su aplicación, ¿no? Hablamos de proyectos de 8 meses a un año.
Pero digamos, es un interesante modelo que ya Colombia lo ha venido implementando. Ellos, así como CIPTED ha tenido su agenda regulatoria desde el 2017-2021, que estuve ahí revisando, en el caso colombiano también, ¿no? Como a todos los reguladores de América Latina y otros países, están empezando a orientar su modelo regulatorio hacia estos esquemas, que de alguna manera buscan fomentar el mayor desarrollo de la inversión, ¿no? Para estos cierres de brechas, ¿no? Nosotros desde la universidad hemos calculado, hemos estimado brechas de acceso y de calidad aproximadamente de 32 mil millones de dólares. Entonces ya conocemos, se conocen las cifras y entonces hay que empezar a cerrarlas. Entonces creo que sería interesante, y la academia puede contribuir a eso, ¿no? De empezar a trabajar en este tipo de esquemas, de nuevos modelos que sean, que dialogar no tiene nada de malo, pero el hecho de buscar, ¿no? Objetivos comunes junto con los operadores por el bien finalmente de los ciudadanos, ¿no? Que tienen que conectarse y aprovechar las bondades de la conectividad, ¿no? Todos los días tenemos teletrabajo, telesalud, teleeducación, desde que uno despierta, agarras el dispositivo que tengas más cerca de la mano y estás ya haciendo cosas, ¿no? Transacciones, etc. Lo otro que quería mencionar un poco para que esto de pensar en digital tenga éxito, es que uno puede hacer el esfuerzo de desplegar la inversión, dar conectividad, dar acceso, pero el tema también va por el hecho de que el beneficiario realmente apropie esa conectividad, o sea, la tecnología, que la haga suya, porque si no, no va a tener éxito. ¿Y qué quiero decir? Una preocupación que también es una de las líneas que ando ahí curioseando, es que es el tema de la informalidad, por ejemplo, ¿no? Uno diría que gracias a mayor conectividad podría de repente transparentarse o hacerse más fluido las transacciones, pero sin embargo hay segmentos en los cuales que el sector informal usualmente vive el día al día, no adopta, ¿no? la tecnología, y más bien hay evidencia en los cuales la hipótesis de que más tecnología puede contribuir a reducir informalidad, al contrario, termina ampliándola. Porque la política implementada de dotar no ha sido acogida de manera simétrica. Y entonces hay desigualdades entre las unidades económicas o las unidades productivas, llámese, por ejemplo, pymes, o llámese otro tipo de unidades más micro, que finalmente esta desigualdad, este desbalance, no la lleva más bien a seguir siendo informal. ¿De acuerdo? Y esto está mostrado en trabajos de la Organización Mundial del Trabajo. Ahí he revisado documentos interesantes de Juan Chacaltana, por ejemplo, y otros coautores. Y además hay un programa nacional de las Naciones Unidas que también evidencia la parte positiva de la adopción de tecnologías en los países con altas tasas de informalidad, y muestra que mayor tecnología ayuda a reducir informalidad, pero la vía para que haya un mejor aprovechamiento de estas tecnologías es, por ejemplo, fomentar el gobierno electrónico, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos deberíamos estar haciendo transacciones que se están haciendo, hay esfuerzos, hay que reconocerlo, pero debería ser esta la oportunidad en que ya todo esté digitalizado, ¿no? Y yo ya en algunos artículos breves que he hecho, siempre he estado hablando de las ciudades inteligentes, ¿no? Que a mí me gustaría ver distritos inteligentes que sean similares a otras experiencias de otras ciudades en el mundo, ¿no? De otro lado, la academia también va a estar bastante gustosa de que esta información que el regulador acopia,
¿no? Pueda estar a la disposición de los investigadores y pensar bastante en datos, ¿no? Mencionaste al inicio de tu presentación que estabas mirando nociones de Big Data, y creo que eso es importante porque hay que establecer líneas de base, ¿no? Sobre todo ahora en este contexto. Y esta línea de base tiene que ir acompañado de indicadores de calidad que puedan ser monitoreados, ¿no? Entonces, si hablamos de este sandbox regulatorio, qué mejor que complementarlo con estos ejercicios de ir monitoreando los indicadores en el tiempo, y ver si efectivamente tienen los impactos o los efectos deseados, ¿no? Yo felicito el esfuerzo de regulador de ir flexibilizando los aspectos normativos, los dispositivos, la emisión de normas. Sí creo que el análisis del impacto regulatorio debe ser una herramienta que debe ser más utilizada, masificada, y también que el ciudadano a pie también pueda comprenderlo, ¿no? La podamos entender para poder también tener más empoderamiento, por decirlo así, en el sector. Y de otro lado, finalmente, mencionaste algo interesante, es el tema de los incentivos, ¿no? Que buscan generar incentivos para que los servicios sean ofrecidos de manera eficiente. Y las inversiones ciertamente requieren dinero, ¿no? Obviamente. Y habría que recurrir o seguir recurriendo a los esquemas de las asociaciones público-privadas, los contratos de concesión, ¿no? Sabemos por todo lo que ha pasado, pero tenemos que sacar lecciones aprendidas de eso para no volver a cometer errores y evitar, ¿no?, que las inversiones más bien generen costos, ¿de acuerdo? Y creo que acelerando procesos de inversión, utilizar las asociaciones público-privadas, apuntando a una mayor infraestructura, sobre todo, por ejemplo, este déficit de antenas que hay en nuestra realidad, más allá del debate que hay con los efectos que pueda tener en salud, que ese es otro tema, que puede ser paliado con difundir más información al respecto. Creo que las asociaciones público-privadas son un instrumento que podemos seguir utilizando. ¿De acuerdo? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Ahora le damos pase a Leoni Roca. Adelante, Leoni. No, nota tanto de la presentación de Rafael como la de Julio. Creo que para nadie es un misterio, a nadie debería llamar a sorpresa que en el Perú tenemos un doble reto. Por un lado, la necesidad de continuar ampliando la cobertura a esos aproximadamente 5 millones de peruanos que no tienen acceso a telecomunicaciones, y por otro lado, profundizar la calidad del servicio, ¿no? Y ambas cosas requieren muchísima inversión. Y tampoco es un secreto para quienes seguimos la industria de telecomunicaciones, que la industria de telecomunicaciones en el Perú es probablemente la menos rentable del mundo, lo cual nos pone en una situación complicada para enfrentar estos inmensos retos de inversión que el futuro nos trae. Ahora, ¿cómo hacer para enfrentar estos dos grandes retos de cobertura y de calidad? Creo que es bastante claro que la agenda tiene dos ramas, dos grandes capítulos. Uno, primero, es mejorar la eficiencia de la industria para dar justamente el espacio que permita, financiero, digamos, que permita enfrentar estos ciclos de inversión que se vienen, porque evidentemente lo que ha pasado post pandemia, lo que refleja es que necesitamos ampliar nuestras redes, ¿no?, y seguir invirtiendo en ellas. Y para mejorar la eficiencia traigo 3 ideas a la mesa. Una es el tema de la digitalización. Evidentemente en esto estamos alineados tanto la academia con el regulador. La propuesta del sandbox es una cosa que hemos hecho ya como industria a los IPTEL,
con la idea de tenerlo a prueba un año, con un mecanismo de diálogo y de revisión y mejora continua, para irlo afinando e ir viendo su eficiencia. Uno segundo, en términos de digitalización, es que tenemos que empezar a sacar de la atención presencial muchas atenciones. No tiene ningún sentido que las personas estén haciendo colas, dificultando los aforos, y esto llegó para quedarse por mucho tiempo. Vemos hoy día la noticia de las demoras que va a tener ahora la vacuna, ¿no? Entonces, tener una lista cerrada de atenciones presenciales y que todas las que no estén en esa lista sean parte de la gestión comercial de cada operador, parece sensato. Es decir, presencial es obligatorio A, B, C, D, E. ¿Quieres tener F, G, H, I, J, K, L, Z, lo que fuera? Perfecto, eso es parte de la gestión comercial. Y todo lo demás se pasa, por lo menos, a 2 canales, ¿no? Dar como opción al cliente, evidentemente, tener más de un canal extra del presencial, ¿no? Puede ser WhatsApp, pueden ser bots, puede ser internet, pueden ser los apps, en fin, ahora sabemos que hay muchísimos canales. Para mejorar la eficiencia también tenemos que continuar desregulando, y ahí sí, Rafael, me parece poco agresiva el cronograma de OCIPTEL. Creo que una forma de acelerar estos procesos de regulación es establecer lo que se llaman los sunset laws, ¿no? O sea, decir, oye, cualquier regulación más vieja que el 2015 se muere pues en julio del próximo año. Y si no, la rehabilito, digamos. O sea, entonces, si sabes que se va a morir, evidentemente lo que haces es tener una revisión mucho más fina, más surgida, digamos, por las cosas que realmente requieren continuar vivas, ¿no? En la lista que presentabas, muchas de estas regulaciones tienen 21 años, es obvio que ya son más que obsoletas, ¿no? Entonces sí creo que podemos hacer un esfuerzo adicional poniéndole tiempo de vida a las normas, ¿no? Y otro tema que es bien importante para mejorar la eficiencia es facilitar el despliegue. Y esto no tiene que ver tanto con OCIPTEL, sino que tiene que ver fundamentalmente con temas de las declaratorias de impacto ambiental, con las dificultades que ponen las municipalidades, procedimientos que se inventan sobre la marcha, a pesar de que hay normas de aprobación automática para la colocación de antenas, en fin. Entonces ahí hay todo un paquete de cosas que tienen que ver con mejorar las eficiencias en la industria. Pero al mismo tiempo hay que acelerar los procesos de inversión, ¿no? Hace unos meses hablaba con alguien, un operador, y me comentaba que los tráficos que estaba experimentando su empresa como resultado de la pandemia eran los que estaban proyectando para fines del 2021. En otras palabras, es como hemos estado manejando una red, si la trasladamos a una carretera, el ejemplo de una carretera, tenemos una carretera diseñada para tiempos normales, pero últimamente parece el último día del fin de Semana Santa, ¿no? Entonces tenemos que acelerar los procesos de inversión nuevamente para ampliar cobertura y calidad, las 2 cosas. Y para eso lo primero, el ABC, es que no podemos seguir con estas amenazas y estas propuestas del Congreso que lo único que hacen es generar inseguridad jurídica. El otro día en una reunión en el Congreso, algún congresista decía, pero hay una fila de operadores muertos de ganas de entrar al Perú. Bueno, no es cierto, ¿ya? No es cierto. Eso es un pensamiento mágico maravilloso, no es algo que se condice con la realidad. Dicho esto, en el Perú tenemos operadores grandes, operadores solventes, o sea, no somos un país con unos operadores minúsculos, enanos, tenemos grandes operadores. Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar la inversión más allá de este ABC que es otorgar seguridad jurídica a las inversiones? Y acá hay mecanismos que se han usado en otras partes. Uno es poner requerimientos de ampliación de cobertura o ampliación de redes o mayores tendidos en los procesos de renovación de los contratos, por ejemplo, ¿no? Que sea un criterio de renovación, es decir, tengo un buen operador, lo tengo acá en Perú, quiero que siga invirtiendo, entonces parte de los criterios para renovarle sus contratos es establecer requerimientos de inversión, ¿no? Hoy día no se hace así. Y otro mecanismo que han empleado algunos países, que es interesante también, es que
las multas se utilicen parcial o totalmente contra compromisos de inversión. Es decir, te pongo una multa de $500,000 en lugar de que se vayan a Pronatel, para que Pronatel a su vez haga una licitación que se demora 2 o 3 años y buena parte de esos recursos quedan en la burocracia. Directamente la multa se usa en enfrentar procesos de inversión, con lo cual el dinero fluye al 100% a ampliar cobertura y ampliar calidad. Ahí me quedo. Quiero dar 3 ejemplos de digitalizaciones, por ejemplo, muy sencillas, en las que no estamos para nada ahí, para que vean lo lejos que estamos. Por ejemplo, hoy día se exige que para la preselección del operador, llamada por llamada, se tiene que hacer una carta por escrito. Si uno hace un pedido de acceso a la información pública, hay que ir a recoger presencialmente el documento físico, no se manda por mail o lo que fuera, esta casilla de la que hablaba Rafael, ¿no? Entonces, eso demuestra los procesos del trazo efectivamente se han digitalizado de cara hacia adentro, sin embargo los reclamos no se procesan de manera digital al 100%. Entonces hay muchas cosas en las cuales, como bien decía el presidente de OCITEL, lo que hay que cambiar es todo el mindset, es toda la forma en que pensamos, para que de punta a punta el proceso sea un proceso digital, ¿no? Esto nos va a traer retos de seguridad de la información, retos de cuidado de la información personal de los clientes, en fin, pero son retos que no tengo ninguna duda que se enfrentarán, porque al final lo que va a terminar sucediendo es que vamos a tener una industria más acorde con los tiempos que vivimos, ¿no? Y ahí me quedo, creo que he cumplido muy bien mis tiempos. Gracias. Muchas gracias, Leonie. Ahora le damos pase a Rafael nuevamente. Adelante, Rafael. Rafael, ¿podríamos activar tu micro, por favor? Ya está. Bueno, repito, en principio concuerdo con varios de los comentarios que ha hecho Julio y que ha hecho Leonie al respecto. Sin duda, hay bastante que tenemos que todavía avanzar. En relación al acceso a Internet, en verdad yo soy un poco más optimista con las cifras del World Economic Forum respecto al uso de Internet en el país, ¿no? Nosotros tenemos una encuesta que se llama Erestel, que es una encuesta de hogares que hacemos en todo el país, es una encuesta muy completa, y los resultados que tenemos arrojan mucho optimismo, muchas mejores cifras que aquellas que se manifiestan, que además en muchos casos hay que advertir no solamente la perspectiva de cuántas personas individualmente tienen acceso a Internet, sino también cuántos hogares, ¿cierto? Porque un punto, un hogar que tenga acceso a Internet es también utilizado por varias personas en el hogar, sobre todo ahora que estamos todos trabajando desde casa, ¿no? Entonces, soy un poco más optimista que esas cifras. Sin duda alguna, la brecha digital es y debe ser un objetivo primordial del país, ¿no? Debería ser unas prioridades, considerando lo que implica estar ya en la cuarta revolución industrial a nivel global, lo que implica estar plenamente en la sociedad de la información y el conocimiento. Es mucho más grave el no contar con conectividad de banda ancha a nivel de nuestro país. Y por lo tanto, debería haber un esfuerzo multi-stakeholder, ¿no? Para poder realmente superar esta brecha digital. Y esto de los distintos estamentos del Estado, no solamente desde el punto de vista del regulador, que obviamente solamente es una pieza del rompecabezas. Las TIC y el gobierno electrónico corren por cuenta de la Secretaría de Gobierno Digital, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Obviamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un rol importantísimo también en ello, y la idea es obviamente trabajar conjuntamente con el sector privado para poder plantearnos el gran objetivo nacional, que es que los peruanos tengamos todos acceso a la banda ancha en Internet.
Y esto cada uno en lo que le corresponde a lo suyo, ¿no? Tampoco es, y debemos recordar, tampoco es trabajo del sector privado llegar a cada rincón del país, porque no necesariamente van a haber los incentivos económicos para ello. Para eso está justamente también el Estado. El proyecto de la red dorsal es fundamental, acelerarlo, hacerlo más eficiente. Creo que hay un consenso también sobre ello. Es importante también que se desarrollen herramientas desde el punto de vista del desarrollo urbano, ¿no? Hay un tema del cual no somos conscientes, pero los centros poblados en nuestro país se reproducen a una velocidad impresionante. En otras palabras, la población sigue atomizando los centros poblados en nuestro país. Entonces, en la medida que tengamos ese nivel de desarrollo de centros poblados, va a ser mucho más difícil también poder llegar a ellos, porque son normalmente muy pequeños los centros poblados a nivel de número de personas. Y obviamente los incentivos privados para llegar ahí son mucho menos, digamos, auspiciosos para poderlo realizar, ¿no? En relación al sandbox regulatorio, sí hemos seguido y seguimos muy bien los avances que hace Colombia al respecto. Tenemos un diálogo también constante con el regulador colombiano, con quien tenemos muy buenas relaciones. Y, por supuesto, vamos de todas maneras a replicar experimentos regulatorios tipo sandbox con operadores, con quien también tenemos un constante diálogo, ¿no? Para ver de qué manera podemos trabajar conjuntamente en mejorar el entorno para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, sin dejar de lado que también tenemos una relación fluida con asociaciones de consumidores para tomar nota de cuáles son sus temas prioritarios, sus reclamos. Tenemos consejos de usuarios también en todo el país y por ello también es importante y no hay que dejar de lado también la voz de los consumidores en esta situación que estamos enfrentando como país, ¿no? Hay un problema que también es importante mencionar, la informalidad, ¿no? Aquí hay esfuerzos también, no liderados por el OCIPTEL, pero sí hay esfuerzos para poder utilizar herramientas digitales para, por lo menos, utilizar estos medios combinados entre varias instituciones públicas para generar algunas herramientas que vayan justamente en contra de esa tendencia a la informalidad, ¿no? Estamos trabajando para hacer unas cuentas bancarias que funcionen con el DNI y que utilicen tanto la base de datos de celulares que maneja el OCIPTEL, como también los recursos que tiene la RENIEC para efectos de la verificación de la identidad de las personas, también trabajando con la Asociación de Bancos al respecto, o sea, esfuerzos públicos y privados para que los ciudadanos puedan tener una cuenta bancaria asociada a su identidad, asociada al DNI y asociada a su número celular. Este puede ser un primer gran esfuerzo que puede llevarnos adelante para desarrollar más herramientas que combatan la informalidad y esa evasión natural que existe culturalmente en muchos sectores de la población a no tener una relación con los canales formales del Estado, ¿no? Hay un tema que también estamos desarrollando y que mencionó Leoni también, que es el de la gestión de del usuario a través de plataformas digitales, ¿no? Estamos trabajando también, ojo, que en febrero pasado, cuando se inició el proceso de regulación a lo que es el servicio de Internet fijo, cuando intervenimos en el aumento que hizo un operador de telecomunicaciones en las tarifas de Internet fijo, la propuesta regulatoria que emitió el OCIPTEL es que los usuarios de Internet fijo de ese operador pudieran realizar sus gestiones a través de un aplicativo en sus teléfonos móviles, ¿no? Eventualmente teléfonos inteligentes, pero también aplicable a otro tipo de teléfonos móviles, y que ese aplicativo le permita a los usuarios tener acceso a información y poder gestionar a través de su teléfono móvil cuáles son las distintas maneras de gestionar sus intereses. Cambiarse de plan, suspender, dar de baja, etcétera, etcétera, sin necesidad de hacer esta gestión presencial o telefónicamente.
La idea que tenemos es replicar esto a nivel de todos los servicios de telecomunicaciones, a nivel de toda la industria. En otras palabras, que el usuario ya no dependa de una atención ni siquiera telefónica, ¿no? Y mucho menos presencial, salvo algunos trámites que, por ejemplo, si necesito ir a reparar mi teléfono móvil, pues tengo que entregarlo presencialmente, eventualmente, ¿no? A alguien. Pero en la gestión de los servicios del usuario tiene que desarrollarse en el futuro a través de una plataforma digital, de un aplicativo en el teléfono móvil. El OCIPTEL también está desarrollando su propio aplicativo para tener un manejo y un conocimiento de cuáles son las gestiones que hacen los usuarios, reclamos, etcétera, etcétera, con el fin también de monitorear cómo los usuarios, cómo las empresas están manejando esa gestión, adicionalmente a lo que mencioné en mi exposición sobre lo que es el monitoreo de las redes. Respecto a las APPs, ningún tipo de discrepancia al respecto. Hay que promover inversión y eso es lo que a veces el ciudadano de a pie no entiende, ¿no? En nuestro modelo institucional, y eso quiero enfatizarlo, la inversión privada es el socio del Estado para llevar servicios públicos de telecomunicaciones a todos los ciudadanos. Cuando se dice y se razona además como si existiera una especie de conflicto de interés, o peor todavía, ¿no? Un total divorcio entre los intereses del Estado, que obviamente tienen que representar los intereses de los ciudadanos, y los intereses de las empresas, como si las empresas estuvieran realmente generando pues una riqueza indebida de parte de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Esta es una lógica que viene de los años pues 60 y 70, ¿no? Cuando se veía justamente esta traducción de la lucha de clases entre lo que significaba el rol de las empresas y el rol de los trabajadores de las empresas y el rol de los usuarios o ciudadanos. Hoy en día, nuestro modelo institucional que está plasmado en nuestra Constitución Económica, ¿eh? Establece claramente que el bienestar que reciben los ciudadanos se da justamente a través de la gestión privada de la economía, ¿no? Y esto es algo que no podemos dejar de explicar, no podemos dejar de entender. No hay manera, ¿no?, de que el Estado, con los recursos que tiene, pudiera replicar el nivel de inversión que da el sector privado, que pudiera replicar la gestión que da el sector privado. Y por supuesto, eso implica tener que entender las relaciones entre el sector privado, el Estado y los usuarios de una manera de compatibilidad, y de mutuo beneficio. Es cierto también que el EBITDA, ¿no?, que es una especie de rentabilidad operativa de parte de las empresas del Perú, es bajo. Por supuesto, ello no necesariamente corresponde, ¿no?, y tampoco se debe entender que eso corresponde a razones de intensidad regulatoria o de sobrecostos, etcétera, etcétera, que los hay. No digo que no los haya. Existen sobrecostos, impedimentos a la inversión, etcétera, etcétera. Sí los hay, por supuesto que sí los hay. Pero también, ello también corresponde a una intensidad competitiva que se ha registrado en los últimos años, particularmente desde la entrada de 2 operadores en el año 2014, y que ha generado incluso una guerra de precios. Y sabemos que una guerra de precios se da esta situación, ¿no?, de una especie de hemorragia en los ingresos de las empresas, y eso también ha generado este nivel de baja en niveles de EBITDA en el país. Como es lógico y sabemos perfectamente, desde el punto de vista de la academia también, desde el punto de vista que nos da la práctica, esto suele revertirse con el tiempo, ¿no? Eso suele revertirse con el tiempo, pero es necesario también que las empresas recuperen, ¿no? Y esto paulatinamente, sin la intervención del regulador y por mecanismos de libre competencia, tenderá, por supuesto, a estabilizarse. También soy de la idea que, por ejemplo, las multas deben tener un destino que sea por lo menos parcialmente dedicado a mejorar la inversión, a establecer proyectos concretos de inversión, a mejorar calidad de los servicios, y en eso también estamos trabajando en una propuesta en ese sentido, así que también estamos alineados respecto a ello. Y creo que en general he dado respuesta o comentarios a todas las intervenciones que han hecho tanto Julio como Leonie. Muchas gracias.
Perfecto, Rafael, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos: considerando nuevas y emergentes tecnologías como el Internet de las Cosas, Big Data o Blockchain, actualmente el OCITEL está haciendo uso de alguna de estas para la supervisión remota de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. Si no fuera así, ¿están considerando hacer uso de alguna de estas en un futuro cercano? Ok. Sí, estamos utilizando herramientas como Big Data. Bueno, todavía no Internet de las Cosas, ¿no? Pero sí estamos utilizando Big Data. Prontamente estaremos entrando también a herramientas de inteligencia artificial. Pero sí, claro, estamos totalmente alineados con la idea de utilizar la tecnología existente para efectos de nuestra actividad regulatoria. Debemos de hacer que la actividad de regulación que tiene el OCITEL esté alineada con estas herramientas y deje de ser percepciones, deje de ser opiniones y esté sustentada, por supuesto, en datos, que es nuestra vocación y nuestra decisión institucional para poder seguir avanzando una regulación que sea obviamente más ajustada a las necesidades de nuestro país. Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos: ¿qué planes se tiene o se podrían plantear para crear un escenario óptimo para la instalación del 5G, considerando las dificultades que se atraviesan en la actualidad para la instalación de infraestructura, y que el 5G requiere un número mayor de antenas que las actuales, sumado a la crisis económica? Bueno, primero debemos pensar que la tecnología 5G, ¿no?, está fundamentalmente pensada en la interacción entre máquinas, ¿no? La tecnología 5G, si bien es cierto, beneficia a una serie de interacciones de los usuarios, servicios a los usuarios, pero el real beneficio y el aspecto revolucionario que tiene en las relaciones económicas el 5G se da justamente en la posibilidad de utilizar medios productivos, ¿no?, de 5G. Existen una serie de aplicaciones ya en una serie de actividades económicas utilizando 5G justamente por la velocidad tan alta y la tan baja latencia que tiene esta tecnología. 5G va a requerir, por supuesto, un esfuerzo importante, ¿no? Todavía no estamos en el advenimiento 5G en el Perú, eso todavía va a demorar, ¿no? No solamente por el tema de la asignación del espectro que corre a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino porque tampoco se puede esperar, ¿no?, que esto sea inmediato en todas las ciudades del país. Esto se va naturalmente concentrar en aquellos lugares donde existe actividad productiva que requiera esa tecnología, incluyendo, por ejemplo, la actividad minera, ¿cierto? Hoy día se puede hacer minería a distancia a través de 5G, igual actividad de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, claro, existe, por supuesto, esa necesidad. Existe la necesidad, bueno, ya sabemos hasta el hartazgo la discusión que se viene dando a nivel de la gente que piensa que 5G transmite el virus y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, aquí hay que hacer esfuerzos comunes también. Hay un tema importante que quisiera recalcar, ¿no? Existe el reto por parte de los operadores del sector privado de colaborar, ¿no? 5G no va a ser posible si no existe colaboración en la compartición de infraestructura pasiva y activa entre los operadores. Entonces, ahí hay un reto importante, ¿no?, que corre, por supuesto, a cargo de ellos y corre a cargo, por supuesto, de las entidades vinculadas a su supervisión o a su regulación, etcétera, etcétera, que son en parte el OCITEL y en parte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Pero en ese sentido, el esfuerzo colaborativo de las empresas para compartir infraestructura es fundamental para el desarrollo de 5G y en general para el desarrollo de mayor conectividad en el país. Perfecto, muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos: ¿cómo hacer para cerrar la brecha de 5 millones de peruanos que no tienen internet? Aquí también pueden participar los panelistas, no hay ningún problema, en este caso Julio, Leonía. Gracias. Bueno, yo quiero comenzar diciendo, bueno, ¿cómo hacerlo? Bueno, aquí hay un esfuerzo privado y un esfuerzo público también, ¿no? Como dije anteriormente, la brecha
se tiene que cerrar a través de la mayor eficiencia de la inversión privada, que va a ir llegando poco a poco a más lugares, pero por supuesto, conociendo la realidad de nuestro país, como ya mencionó antes, la cantidad de centros poblados hay con muy pocas ubicaciones, la geografía de nuestro país requiere también un esfuerzo público, ¿no? Y esos esfuerzos combinados tienen que llevarnos, esperemos, ¿no?, en corto plazo, a cerrar esa brecha digital. Pero definitivamente el esfuerzo tiene que centralizarse en un trabajo conjunto, una planificación conjunta, y esta planificación debería tener plazos, debería tener objetivos en el tiempo que deberían cumplirse y monitorearse en su ejecución. Bueno, ahora entro yo. Gracias, Rafael. Sí, bueno, efectivamente el cierre de la brecha conlleva más que nada una priorización, ¿no?, de las necesidades para focalizar mejor los recursos perdón, ahora sí, disculpen. Decía que es importante la priorización, ¿no? Para saber dónde mejor colocar los soles o los dólares. Estos ejercicios de priorización definitivamente necesitan su correcto análisis costo-beneficio, y bueno, y el mecanismo precisamente es el actuar conjunto entre el sector privado y el sector estatal, ¿no?, el sector público. Y ahí, bueno, está todo el tema de reducir alguna suerte de barreras que pueden haber en el proceso, si es necesario, por ejemplo, lo que mencionaba Rafael, el tema de la compartición de infraestructura. Está el tema por ahí el tema de los terrenos, el tema de saneamiento de ciertos predios, y el tema también de barreras burocráticas en algún momento que están a veces ahí existentes en algunas municipalidades, algunos distritos, que más bien se constituyen en una traba, ¿no?, para la inversión, ¿no? Perfecto. Como siguiente pregunta tenemos: ¿cuál es su opinión sobre el proyecto de ley número 05757-2020, específicamente sobre la modalidad de resolución de contrato, que prohíbe la resolución del contrato de servicios de telecomunicaciones a través de los call centers? Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Lo que busca ese proyecto es eliminar la gestión a través de los call centers, pero la solución que está dando es regresar a la atención presencial, ¿no? O sea, es decir, exactamente en contra de la dirección en la cual tenemos que ir. Tenemos más bien que generar, como lo está haciendo los CITEL, herramientas de atención digital, ¿no? Ojo que existen además una serie de alternativas que los CITEL tiene. Lamentablemente nuestra capacidad de difusión es muy poca, no invertimos en publicidad nosotros, pero existe el Comparatel, por ejemplo. Si ustedes entran a la página web de CITEL, van a tener esta herramienta que les permite con toda flexibilidad determinar qué tipo de servicio les conviene más en términos de precio, en términos de prestaciones, con las combinaciones que además no solamente van a monoproductos, sino también a productos empaquetados, ¿no?, dúos o tríos, etcétera. Podemos nosotros, a través de la gestión de esta herramienta, el establecer qué nos conviene más como usuarios. Lamentablemente, si bien es cierto, ha crecido mucho el entusiasmo por parte del usuario de hacer uso de esta herramienta, sería óptimo el que fuera de conocimiento y de utilización común. Pero regresando a la pregunta, en verdad, es absolutamente necesario a ese nivel que también estemos alineados en todos los niveles del Estado. Por eso les decía, tenemos que estar todos los stakeholders alineados en esto. La solución a los problemas del call center que se han dado en buena cuenta debido a esta situación de la pandemia, ¿no?, por la reducción del número de personas que pueden atender, no es regresar a la atención presencial, ¿no? Tiene que ser más bien avanzar a la atención digital y a la solución de cualquier tipo de problema de gestión por parte de los usuarios a través de las herramientas digitales. Eso es lo que tenemos que hacer.
Perfecto. Julio, en este caso, ¿tienes algún comentario? No. Perfecto. Seguimos a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas toma o debería tomar OCIPTEL junto al MTC para afrontar o incentivar el cierre de la brecha de infraestructura como principal objetivo a fin de mejorar el servicio? ¿Qué medidas o planes se tiene o recomienda para fomentar la inversión en un escenario de crisis económica a nivel global? Bueno, en parte creo que ya lo contesté en una pregunta anterior, pero a ver, cada uno tiene un rol distinto, ¿no? El MTC es el concedente y tiene el rol de co-contratante, por lo tanto, con las empresas de telecomunicaciones, tiene una serie de funciones a su cargo, tiene la función de el supervisar lo que es la compartición de infraestructura activa. El OCIPTEL tiene a su cargo lo que es infraestructura pasiva en este momento, y obviamente ahí hay grandes cosas que se pueden hacer, ¿no? Con un trabajo conjunto y ordenado. Los operadores también tienen su rol, no solamente es el Estado. Los operadores también necesitan generar decisiones que impliquen, por supuesto, compartir, ¿no? Infraestructura. Los distintos estamentos del Estado no solamente es un tema del sector telecomunicaciones en muchos casos, a veces el sector energía, por ejemplo, tiene mucho que tallar ahí. Hay caídas de servicio debido a que se cae el fluido eléctrico en localidades donde existen estaciones base celulares, ¿no? Y esto obviamente no es responsabilidad de los operadores, sino más bien de los concesionarios del sector energía. Por otro lado, sabemos perfectamente y se ha hablado mucho de lo que es el rol del desarrollo de los proyectos regionales de red dorsal. Tenemos que seguir avanzando a paso ligero en ese sentido. Entonces, son una serie de distintas concreciones, de decisiones y de ejecución de temas que corresponden hacer a cada uno. ¿Existen trabas? Sí. ¿Existen sobrecostos? Sí, existen sobrecostos. Los gobiernos locales son una gran fuente de problemas, sí, porque además, como son autónomos, generan, ¿no? A veces incentivos perversos y incentivos totalmente contrarios a desarrollar la infraestructura de telecomunicaciones. Claro, con el fantasma de que las antenas causan enfermedades, etcétera, etcétera, la gente no quiere antenas y el alcalde se une a ese pedido por razones obvias, por razones políticas, y eso al final termina perjudicando el servicio público. Y debemos también ser también hidalgos en reconocer, ¿no? Muchas de las personas que se quejan del mal servicio no quieren tener una antena cerca, no quieren tener infraestructura cercana. Entonces se busca el imposible. No quiero infraestructura, pero quiero buen servicio. Entonces eso es también un llamado de atención a nuestra sociedad a que, por supuesto, desarrolle, ¿no?, las necesarias actitudes que permitan y no más bien dificulten la prestación de los servicios públicos. Son servicios públicos de lo que estamos hablando. Y hoy día estamos sufriendo en muchos casos la carencia de infraestructura cerca de nuestros hogares, ¿no? Y la gente se queja de los operadores, se queja de los OCIPTEL, se queja del Estado en general, pero en muchos casos ellos mismos han sido los responsables o, en todo caso, agentes activos en contra de la instalación de infraestructura que genera también el mal servicio. Yo quisiera agregar un poco para complementar, que sí es importante también tener adecuados estudios, por ejemplo, de demanda, ¿no? Que no se, o sacar lecciones aprendidas. Yo creo que lo que pasó, el problema que ha tenido la red de fibra óptica, ¿no? Que la estimación de la demanda no consideró el crecimiento que estaba teniendo la red de transportes. Ese tipo de errores tienen que ser, de repente no van a poder ser eliminados al 100% porque se trata de toda una estimación, una proyección, pero hay que tener cuidado para evitar que terminen generándose una suerte de elefantes blancos o infraestructura que no va a ser finalmente, o que la sociedad no la valora, ¿no? Y no está dispuesta a pagar por ella. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la proyección de hacia dónde van a ir destinados los recursos. Solamente eso quería agregar. Johnny, de repente quieres agregar algo. No, el tema
a ver, está claro que con la red dorsal hubo un desfase, ¿no? Entre cómo creció la oferta de redes de los propios operadores mientras se iba decidiendo el proceso de la red dorsal y después construyéndose, y hoy tiene una tarifa que es muy poco competitiva, ¿no? Y eso explica su poco uso. Entonces ahí el rediseño de esta red va a ser importante. Coincido contigo, por eso es que nos gusta y hemos venido promoviendo la idea de canalizar ciertos recursos a compromisos de inversión, de cobertura y de calidad que se manejen desde el operador, que tiene un conocimiento de la demanda mucho más fino que el que puede tener un proceso de formulación pública, que la sola formulación toma 2, 3 años, después las licitaciones toman su otro tiempo, y para cuando llegan probablemente hay un desfase entre la oferta y la demanda, ¿no? Perfecto, como siguiente pregunta tenemos: ¿OCIPTEL ha considerado establecer charlas o programas de capacitación frecuentes para profesionales y consumidores con el objetivo de difundir de manera proactiva las normas legales y aspectos técnicos sobre protección al consumidor en el sector de telecomunicaciones? Sí, y lo hacemos. Sí, y lo hacemos. Y estamos no solamente haciéndolo en Lima, sino en todo el país. OCIPTEL, desde ya hace un año aproximadamente, tomó una decisión respecto a los temas relacionados a usuarios, ¿no? Que es ser enormemente proactivo para efectos de difundir y capacitar tanto a usuarios como incluso a los propios proveedores de servicios de atención al cliente que contratan los operadores, ¿no? Porque aquí tenemos un doble problema. El problema de los usuarios, ¿no? Que en muchos casos no conocen, no entienden bien. Recordemos lo que mencioné también en mi exposición. Incluso enviamos mensajes mensualmente a los usuarios recordándole algunos de sus derechos importantes, ¿no? Por otro lado, nuevamente la difusión que tratamos de dar a las herramientas que tenemos. Próximamente un aplicativo también de los OCIPTEL que va a incorporar estas herramientas de gestión y herramientas que les va a permitir a los usuarios también tener mejor conocimiento de cómo gestionar en favor de sus propios intereses la relación con el servicio y los operadores. Y obviamente también mencionaba que parte del tema es que muchas veces las empresas que contratan los operadores, que no forman parte de su planilla, tienen personas jóvenes con mucha rotación de personal y que muchas veces no están debidamente capacitados para dar una atención y una solución al problema que le plantean los usuarios. Bueno, el OCIPTEL está yendo también a evaluar, ¿no?, cuáles son sus capacidades, a hacer recomendaciones e incluso, ¿no?, a dar capacitación para que se entiendan perfectamente que en muchos de los casos no se requiere llegar al reclamo para solucionar oportunamente un problema que tenga el usuario. Entendemos perfectamente que el problema de solución de los reclamos de los usuarios no se da a través de una resolución administrativa, tampoco se da a través de una sanción a las empresas. El problema es solucionar el problema del usuario lo antes posible y de la mejor manera posible. O sea, si nosotros entendemos que el rol del Estado es que el usuario, que es la razón por la cual se presta un servicio público, esté cada vez más satisfecho con el servicio que recibe, tenemos que mirar en todas las direcciones, salir de la caja, ¿no? Porque esto, el ir y evaluar cómo están dando la atención a los usuarios en los call centers o en los lugares cuando existía atención personalizada, ¿no?, en los lugares de atención personal, el ir y evaluar y ver y dar recomendaciones y dar capacitación es salir de la caja. Eso nunca se había hecho antes en el OCIPTEL y estamos nosotros en esa campaña con usuarios a través de medios de difusión, en las radios, con programas en provincias, etcétera, etcétera, haciendo difusión masiva de lo que buscamos que sea una mejor comprensión de los usuarios de sus derechos y de las posibilidades que tienen de gestionar su mejor interés. Perfecto, muchas gracias. Y como última pregunta tenemos: ¿por qué no es rentable invertir en telecomunicaciones en el Perú? Solo tenemos 4 operadores.
Quizás esa pregunta la puedo contestar. Primero, tener 4 operadores es un montón. Países como Francia tienen 2, 3. Tener 4 operadores supone un nivel de competencia que tienen poquísimos países en el mundo. Segundo, si bien en el Perú se ha masificado muchísimo la telefonía móvil, todavía falta mucho por hacer en la parte de la fija, falta mucho desde todo punto de vista, en infraestructura, en competencia, entre más operadores. Es un proceso que se viene dando, o sea, lo vemos año a año, el nivel de participación del principal incumbido baja, entonces hay otros operadores y siguen creciendo, hay una oferta ahora de otro tipo de empresas, incluso especializadas en Internet fijo, ¿no? Es un proceso natural, pero cuando uno pregunta por qué, es porque, a ver, el ticket promedio, digamos, de un usuario en el Perú es bajo, empecemos por ahí, ¿no? Lo que se le llama el ARPU, ¿no? Es decir, lo que paga un consumidor promedio en telefonía celular es bien bajito respecto a otros países del mundo. Segundo, tal como lo explicó el presidente de OCIPTEL, en los últimos años hemos tenido un ciclo competitivo muy, muy agresivo, que ha llevado a tener prestaciones ilimitadas en casi todo, ¿no? Y con tarifas que han ido bajando progresivamente. Hoy día tenemos más velocidad, más megas, menor precio, en fin, hemos crecido en prestaciones y bajado en precio, a pesar de que tenemos un precio, un ticket, como le llamo yo, promedio bajo, ¿no? Entonces, por un lado, un escenario competitivo que ha dejado heridas, pero también un marco, y cuando yo uso la palabra regulatorio no me refiero solamente a los CIPTEL, es un marco normativo para hablarlo de manera apropiada. Se han establecido cosas como que cada vez que sacas un celular tienes que consultar a la RENIEC, y esto es una decisión de seguridad ciudadana, y sin embargo, cada vez que se hace la consulta a la RENIEC, el operador tiene que pagarle a la RENIEC. Esos son 30 millones de soles al año que se destinan a pagarle a la RENIEC por un servicio que está impuesto al regulador. El hecho de haber mantenido y seguir manteniendo tantas prestaciones en la parte presencial obliga a tener una red de oficinas, de centros de atención, en fin, compleja y cara, y que también se ve poco en otras partes del mundo. Por otro lado, la comercialización, con todas estas restricciones de venta que vienen dadas por la identificación, aunque ahora se está salvando con una serie de soluciones digitales que están empezando a permitir hacer activaciones remotas, en fin, en cualquier parte del mundo uno va, pues, no sé, se baja en el aeropuerto y compra un chip, ¿no? Sin mayor trámite. Acá la comercialización es bastante más compleja. Entonces, hay un conjunto de situaciones que, como bien menciona el presidente de OCIPTEL, van más allá de la regulación propia de los OCIPTEL, que tienen que ver, digamos, los cánones que se pagan son más altos que los que se pagan en otras partes del mundo, en fin, va sumando, y tenemos una industria a la que le queda poco espacio para asumir la amortización de las inversiones, ¿no? A pesar de eso, la industria ha venido invirtiendo cientos de millones de dólares año a año, ¿no? Y vamos, recordemos lo que pasó con el terremoto de Pisco y recordemos la situación actual, a pesar de que los tráficos aumentaron en 50% y que hemos tenido dificultades con la red ha dado la talla, o sea, en montones de partes del mundo han tenido mucho más problemas que los que hemos tenido nosotros. Entonces, yo creo que desconocer que hoy tenemos una fortaleza en conectividad digital es un error. Hay que reconocer que las décadas de inversión consistente que se ha tenido nos han permitido enfrentar la pandemia como lo estamos enfrentando. O sea, tener de pronto millones de chicos atendiendo clases por internet, millones de personas trabajando por internet, montones de gente entreteniéndose frente al encierro con los TikToks y los YouTubes y un montón de plataformas que además consumen mucha data, y a pesar de eso no hemos tenido un colapso de la red.
O sea, hemos tenido, sí, demoras. A mí se me cayó hace un rato, estoy fuera de Lima, se me cayó hace un rato porque mi teléfono se murió y estaba usando la conexión del teléfono. Pero ahorita estoy conectada al internet y estoy en una quebrada, entre dos cerros. Entonces, creo que no podemos ser siempre tan negativos, ¿no? Todo está mal, un caos, las redes, no. A pesar de las dificultades financieras, de sobreregulación, competitivas, y todas tenemos una red que está dando la talla, ¿no? Y acá estamos todos reunidos, hay 170 personas conectadas escuchando esta charla gracias a ello, ¿no? Yo quisiera agregar algo también. Yo coincido con buena parte de los comentarios que ha hecho Leonie. Ojo que la competencia tan dura también a veces ha generado algunas decisiones de muy corto plazo de parte de las empresas. Y esto es obviamente viéndolo desde afuera, ¿no? No tenemos toda la información que cuenta una empresa, pero lo cierto es que existe, por ejemplo, inversiones superpuestas en parte de las redes de las empresas a nivel, por ejemplo, de sus propias redes dorsales, ¿no? Y estas son decisiones que se han tomado y que, bueno, no vamos a entrar a analizar por qué, ni cómo y por qué las empresas no, más bien buscaron justamente aquel aspecto que es colaborar y compartir infraestructura entre ellas. Hay redes superpuestas y hay inversión ahí que en verdad no se está utilizando óptimamente a nivel social, ¿no? Y ese es un aspecto. Otro tema que también creo que vale la pena reflexionar sobre él, ¿no? Es, por ejemplo, el tema de los mecanismos recientemente advertidos en el mercado de la venta itinerante o ambulatoria de chips, en donde le vendían a cualquier persona un chip con un saldo determinado por 5 soles, ¿no? Entonces, claro, un usuario dice, oye, me están dando tanto, me están regalando, ¿no?, datos por 5 soles. Tomo esa línea, porque el chip es una línea telefónica, a ese precio, utilizo ese saldo y eventualmente después tiro el chip, ¿no? Entonces, claro, esos mecanismos que en la competencia tan intensiva que tienen las empresas generan también un efecto, que es también la reducción del ARPU, ¿no?, del Average Revenue Per User, ¿no?, el ingreso promedio por usuario. Entonces, ese ticket, efectivamente, del cual habla Leonie, puede ser en parte por razones culturales, pero también en esa vorágine competitiva, las empresas también toman decisiones que pueden también coadyuvar a reducir ese ticket porque es consecuencia de tácticas o estrategias empresariales, ¿no? Entonces, eso también hay que entenderlo, ¿no? Y un comentario adicional, no son 4 operadores, son 4 operadores con redes propias, pero existen operadores móviles virtuales también, o sea, existen ofertas que se basan, por supuesto, en redes de los 4 operadores con red, y es bien difícil que un país con 32 millones de personas tengamos muchos más operadores invirtiendo en redes propias. Ojo, lo que dice Leonie es cierto. No es que podamos aspirar a tener más operadores que pongan sus redes, porque fíjense cómo están también los ingresos, ¿no?, por usuario. Y el peruano compra champú en sachets, ¿no? El peruano compra desodorante en sachets, cosas que en ninguna parte del mundo se ven, pasan en el Perú, porque el peruano, hasta culturalmente, aunque tenga dinero en el bolsillo, prefiere solamente utilizar un pequeño monto diario para su consumo, ¿no? Y eso también es acogido también por parte de algunas prácticas comerciales de los propios operadores para también acomodarse a esa cultura del consumidor peruano. Pero nuevamente el tema es complejo, ¿no? El tema tiene muchas aristas. Coincido que hay muchos sobrecostos que se dan a varios niveles, ¿no? Pero que nuevamente en esa interacción compleja de un ámbito tan fuertemente competitivo, por supuesto, lo natural es que los precios bajen, ¿no?, que los usuarios tengan más por menos, ¿no? Y efectivamente, qué ingratos somos para recordar de dónde partimos, o a menos recordar cómo estábamos hace 3 o 4 años en comparación a lo que pagamos hoy día y lo que recibimos hoy día por los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Y lamentablemente ese olvido a veces interesado, ¿no?, es
el combustible para generar estos mensajes, ¿no? De que en verdad Perú es uno de los países con servicio más caro, que incluso hay asociaciones de consumidores que se atreven a decir eso con información que no está actualizada, ¿no? Pero bueno, se dicen ese tipo de cosas sin aterrizarlas, sin realmente manejar técnicamente el tema, y muchas veces es caldo de cultivo para políticos que justamente aprovechan esas percepciones para generar proyectos, propuestas que en verdad al final, ¿no? Terminan perjudicando a largo plazo al usuario. Bueno, ahora voy a intervenir yo. Efectivamente me quedo con, es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque hay tan pocos, pero me quedo con el último comentario que has hecho, Rafael, de que, verdad, pues están los operadores virtuales, ¿no? Que también estaban agregando la cantidad de jugadores en el mercado. No quiero dar una clase de organización industrial, que es el curso que yo dicto, pero algo que hay que ver es que a veces no es necesario que haya muchos operadores o muchas empresas en un mercado para decir que se va a garantizar la competencia. Basta que hayan incluso hasta dos, un duopolio, por decirlo así, pero estas dos empresas tienen una férrea rivalidad, digamos, y el resultado puede ser tranquilamente, perfectamente competitivo. Pero también tiene que ver mucho también el tema de las barreras de entrada, ¿no? En el negocio. O sea, los jugadores, los interesados, los potenciales entrantes, son inversionistas. Entonces, obviamente miran qué tan atractivo está siendo el negocio en el mercado por parte de las que, como se denomina, las incumbentes, ¿no? Entonces, hemos visto que también el rol de regulador ha sido importante. Yo ya había reconocido al inicio el tema de la portabilidad, ha jugado un rol, nuestros estudiantes en la universidad, cuando hacen sus trabajos de tesis, de investigación económica para poder graduarse, ya han realizado trabajos de ver el efecto que ha tenido la portabilidad numérica. Y uno ve pues que los resultados son contundentes, ¿no? Los costos de cambio para el consumidor se han reducido y ahora uno es dueño de su número, cosa que no era posible en el pasado, y puedes virar de un operador a otro. Y antes te demorabas más de un día y ahora creo que están obligados a hacerlo dentro de determinado tiempo. Entonces, es un tema también de cómo opera el negocio, ¿no? Hay que mirar, creo, el mercado en un contexto de largo plazo, largo tiempo, y no un momento peculiar, un solo momento. Y el tiempo, creo que si lo evaluamos desde todo el proceso inicio de los 90, cuando empezó toda esta política de atracción de inversión al país, yo podría decir que el mercado de telecom ha sido el más dinámico en el país. O sea, y en este contexto de un mercado en el cual se busca que los consumidores se vean beneficiados, pero también los operadores, han ganado ambos están ganando. Quizás ahorita por el tema del EBITDA, estos indicadores, el delta es positivo igual. Bajo, pero igual, pero lo que importa es la torta grande, y la grande nos está diciendo esta torta de que ha habido un tema de eficiencia. Y ciertamente ahí está el rol, precisamente, el regulador, de estar monitoreando constantemente los mercados. OCIPTEL además tiene el rol de competencia, ¿no? De velar por su tribunal de competencia. Entonces eso hay que tenerlo en consideración también. Y una cosa más para finalizar es que la regulación tiene un ciclo, ¿no? Entonces, hay cosas, este negocio es muy de convergencia, ¿no? Entonces, todo es un modelo bien interesante, muy dinámico el sector, y en el tiempo, tarde o temprano, vamos a tener que ir desregulando más bien ciertos servicios que va a quitarle carga al propio regulador, y nada más llevar a cabo la famosa live regulation, ¿no? Estar simplemente monitoreando a los operadores como debe de ser, y apenas una señal llamarle la atención, ¿no? Como es el rol de todos los reguladores. Gracias.